Bien, ¿cómo están? Muy buenas noches con todos, queridos hermanos. El día de hoy, pues, que he querido compartir con ustedes un tema más del Evangelio ¿no? Según el Espiritismo. Vamos a ver un poco este capítulo que nos habla acerca de que no se puede servir a Dios y a las riquezas, ¿no? Entonces, este capítulo lo he podido leer, que he querido compartir con ustedes un poco lo que he podido entender sobre las riquezas, ¿no? En este mundo que vivimos, en el material, este mundo material, de cómo están distribuidas y cómo podemos usar las riquezas y que ese uso que justamente es agradable para Dios y lo que nos indica el Evangelio de cómo podemos hacer un buen uso de estas riquezas, ¿no? Como objetivo, pues, de esta charla, pues, aparte de lo que yo he podido entender sobre este mensaje, es brindarles a ustedes o comprender cuál es la finalidad de la distribución de las riquezas en la vida terrenal. Eso es algo muy importante, creo yo, para cada uno de nosotros. Tal vez vamos a poder tener nuestras propias interpretaciones, ¿no? Y también cuál es la voluntad de Dios para el uso de estas riquezas y de todos los bienes materiales que nosotros podemos de repente obtener en algún momento de nuestras vidas. Entonces, esto es básicamente lo que he querido compartir el día de hoy con cada uno de ustedes. Y vamos a empezar, pues, ¿no? Nos vamos a basar básicamente en lo que nos dice el Evangelio según el Espiritismo en el capítulo 16, ¿no? Este tema lo vamos a poder ver, cada uno de ustedes lo va a poder apreciar o leer y para que pueda tener también su propia interpretación o, ¿no? comprensión de este tema en este capítulo del Evangelio. Bien, y empezamos, pues el capítulo nos habla, primeramente vamos a hablar acerca de unas parábolas, algunos mensajes, algunos pasajes de la vida de Jesús que tienen que ver justamente con el tema de las riquezas en la tierra, ¿no? De la obtención de los bienes materiales principalmente. Vamos a hablar en esa primera parte. El Evangelio nos habla de los pasajes de Jesucristo y de algunas parábolas que Él nos comenta, ¿no? Como mensaje. Y luego vamos a analizar un poco eso, cuál es el mensaje desde el punto de vista del espiritismo, de la doctrina espírita, con respecto, ¿no? a estos pasajes que hubo en la vida de Jesús y a las parábolas que nos comentaba en ese tiempo respecto a los bienes materiales de las riquezas. Bien, uno de los primeros pasajes de este capítulo nos habla sobre la salvación de los ricos. Dice, ¿no? Nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro. Bien, entonces eso es un poco lo que nos habla el Evangelio al inicio, ¿no? Con este primer tema, sobre la salvación de los ricos, ¿no? Y justo en un pasaje de la vida de Jesús, pues se menciona, ¿no? Que hay un joven que se acerca, pues, a Jesús y le pregunta qué debe hacer para, para tener la vida eterna, ¿no? Todos a veces queremos saber qué debemos hacer, cómo debemos comportarnos para poder llegar a obtener la vida eterna, ¿no? Es lo que le pregunta Jesús, y Jesús le dice, pues, que debe seguir los mandamientos, ¿no? Los mandamientos de Dios y que ¿cuáles serían esos mandamientos? Responde, pues no matarás, no robarás, amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Respetar, ¿no? Honrar a tu padre y a tu madre. Pues todos los mandamientos que conocemos, Dios, Jesús le menciona. Y el joven le responde, ¿no? Que yo he seguido esos mandamientos desde muy joven, ¿no? Y su vida la conduce de acuerdo a los mandamientos. ¿Qué más debo hacer? Le pregunta. Y Jesús le responde, entonces vende todo lo que tienes, ¿no? Y dáselo a los pobres y luego sígueme, ¿no? Eso es lo que le menciona. Y este señor, este joven, pues muy triste, ¿no? Se pone triste y se va, ¿no? Se retira porque le dijo algo, ¿no? Aparentemente, o sea, era algo que él no podía aceptar, supuestamente, ¿no? Entonces, ese es uno de los pasajes que nos menciona justamente el Evangelio, y que los apóstoles al ver esto pues le preguntan, entonces, ¿quiénes podrán salvarse? ¿No? Y justamente Jesús menciona en este momento que es más fácil, ¿no? O sea, que un rico pueda salvarse, ¿no? Mejor dicho, no es tan fácil que un rico pueda entrar al reino de los cielos, es lo que menciona Jesús a sus apóstoles, y ante la pregunta, pues, da este mensaje, ¿no? Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos, ¿no? Entonces, ¿y qué nos significa este mensaje, ¿no?
dado por Jesucristo en ese tiempo a sus apóstoles. Muchos lo tomarán pues de manera literal, como vemos ahí en la imagen, y nos dicen pues, oye, es imposible que un camello entre por el ojo de una aguja si lo vemos desde ese punto literal, ¿no? Y, algunos historiadores, estudiosos, pues trataron de ver la interpretación, ¿no? De qué significaban estas palabras para poder entenderlo, ¿no? Algunos mencionaban de que de repente hubo errores en la traducción, ¿no? De la palabra, no sé, del idioma hebreo o antiguo, en la palabra camelo por Camilo, ¿no? Decían, Camilo se refería a unas sogas gruesas, ¿no? Entonces, podría ser desde ese punto de vista, tendría sentido, una soga muy gruesa es difícil que entre por el ojo de una aguja, si lo vemos como una aguja de coser. Pero otras personas, otros historiadores mencionan pues que no se refería a esa palabra, sino se referían a las agujas. Antiguamente, pues en las ciudades antiguas estaban todas rodeadas por murallas, por protección, ¿no? Por protección de ser atacadas por enemigos, ¿no? Entonces, todas tenían las murallas que rodeaban toda la ciudad, el pueblo, pues, y las portones grandes que estaban principales se cerraban ya al atardecer, se cerraban y no dejaban, no se abrían para nadie, y dejaban solamente unas pequeñas puertas, ¿no? Que tenían una inclinación, que terminaban en puntiaguda, que eran muy pequeñas, que podía pasar una persona, ¿no? Media agachada por ahí, muy pequeñas. Entonces, y a esas puertas pues le llamaban agujas, y esas eran las que se podían entrar, ¿no? Después de que se cerraban los portones principales de toda la muralla de la ciudad. Entonces, aquellas personas, comerciantes o alguien que llegara después de la tarde, muy tarde, o después de que se cerraran las puertas principales de la ciudad, de la muralla, tendrían que pasar por estas agujas, que eran unas puertas muy pequeñas. Entonces, y justamente lo que se menciona en estos comentarios históricos es que cuando venían los comerciantes con sus camellos llenos de carga, ¿no? Con sus cargas o con sus productos que comercializaban, tenían que pasar por esas puertas muy difíciles, muy pequeñas, porque ya si llegaban tarde el portón principal estaba cerrado. Y a eso se refería de repente, ¿no? A manera de interpretación de que para que pase el camello, ¿no? Pasaba la persona, para que pase el camello de este comerciante, tenía que despojarse de toda su carga, pasar la carga una por esa pequeña puerta, y para hacer entrar al camello, pues era muy difícil, ¿no? Pasar por la aguja, que eran estas puertas pequeñas, y que tenían que hacerlo, hincarse al camello, hacerles una serie de posiciones para que pueda pasar. Entonces, yo tomo esta interpretación, ¿no? De que un rico, pues, es más difícil que entre, ¿no? Al reino de Dios, porque para entrar al reino de Dios, pues, hay que despojarse de todas esas cargas materiales, justamente para poder aceptar lo que nos viene en la vida posterior, ¿no? En el reino de Dios, en el reino de los cielos. Entonces, por eso decía, ¿no? A pesar que era, como una comparación, ¿no? En que cuando llegaban los camellos con las cargas, tenían que despojarse de todas sus cargas físicas, todos los materiales, pasarlas por la puerta y después hacerlo hincar, y una maniobra muy difícil, ¿no? Entonces, y a eso es un poco la interpretación que yo he podido sacar evaluando, revisando un poco de información. Entonces, ese es el mensaje de repente de este punto, ¿no? Del Evangelio en la salvación de los ricos. Muchos de ellos, como este ejemplo de este joven que le pregunta y le dice, ¿no? Y que se va triste porque al momento de decirle que venda todo lo que tiene y se lo dé a los pobres, y después que lo siga, y no estuvo dispuesto a hacer este tipo de acciones, ¿no? Entonces, él pensaba que solamente siguiendo los mandamientos, y que era una muy buena vida, una persona buena de repente, pero es muy pegado a sus bienes materiales, ¿no? Entonces, esto es un poco la interpretación de este pasaje que nos da el Evangelio. Bien, después nos habla ¿no? Se acercan un joven también, ¿no? A Jesucristo, y le dice, ¿no? Le preguntan, pues, ¿no? Que le distribuya, ¿no? Que le diga a su hermano para que le reparta con él su herencia, ¿no? Este joven, esta persona, este hombre, ¿no? Y Jesús le dice, pues, ¿quién soy yo para juzgarlos y repartirles lo que les corresponde, ¿no? Como herencia. Ellos tenían una herencia de repente y él quería que sea repartida, su hermano se partía, y le pide a Jesús que Jesús sea el que le reparta sus bienes a estos dos hermanos. Y Jesús le responde, pues, que él no es nadie para juzgarlos o repartirles lo que les corresponde. Y les dice, pues, que tengan cuidado
¿no? Con la avaricia. Guardarse de la avaricia, dice este mensaje, ¿no? Y les dijo la siguiente, ¿no? Tengan cuidado en guardarse de toda avaricia, porque en cualquier abundancia que el hombre esté, su vida no depende de los bienes que posea, ¿no? Y luego de darles este mensaje, pues les cuenta la siguiente parábola, ¿no? La parábola del rico insensato, ¿no? ¿Qué nos dice esta parábola del rico insensato? Es que ese era un hombre, ¿no? Un hombre muy rico que tenía, que tuvo muchos bienes y que su cosecha le fue muy fructífera por mucho tiempo y acumuló grande cantidad de granos, de cosecha de ese tiempo, ¿no? Bienes materiales, y que no tenía espacio justamente en sus graneros, en sus ambientes para guardarlo. Entonces lo que hizo él, ¿no? Él dijo, ya, entonces voy a derribar todos mis graneros, mis ambientes, voy a construir unos más grandes. Y construye, ¿no? Solamente unos graneros para almacenar toda su cosecha de mucho tiempo que le había ido muy bien y había sido próspera su producción y sus bienes habían aumentado. Entonces, una vez que termina y construye todos los ambientes y graneros más grandes, guarda todos sus bienes, sus cosechas, sus bienes materiales ahí, y menciona, pues, ¿no? Que él ya tiene, pues, ¿no? Ya ahora ya acumuló suficientes bienes, riquezas, cosecha para estar muchos años, y ahora se iba a dedicar a descansar, ¿no? A comer, a beber, ¿no? A estar justamente disfrutando, ¿no? De todo lo que había almacenado. Y Jesús, en este caso Dios, ¿no? Dios le manda un mensaje y le dice, pues, qué insensato eres, ¿no? Tu alma será tomada esta misma noche. ¿Y para quién será lo que has acumulado? Entonces eso es muy importante, ¿no? Esto es un poco el mensaje que nos da el tema de guardarse de la avaricia, ¿no? Entonces eso es lo que le sucede al que amontona tesoros para sí mismo y no es rico ante Dios. Eso es un poco el mensaje, ¿no? ¿Qué cosa es la avaricia? Pues la avaricia es justamente el acumularse, ¿no? Acumular bienes, riquezas, y no querer compartirla con nadie, ¿no? No querer compartirla con nadie y solamente acumularlo para sí mismo. Entonces, esa es una parábola que nos da este mensaje, ¿no? Una persona que de repente pudo tener mucho trabajo y acumuló muchos bienes, pero solo las quería guardar, no quería buscar lugar para guardar y acumular su riqueza, más no de repente tener un buen uso, ¿no? Y no compartirla de repente de acuerdo a lo que Dios nos dice, ¿no? Entonces, guardamos en la avaricia, hay que tener cuidado en no caer en la avaricia, el acumular bienes, el acumular y acumular solo para nosotros mismos sin querer compartirlo con nadie más, ¿no? Es el mensaje principal de esta parábola. Luego nos habla pues este otro pasaje en la vida de Jesús, ¿no? Jesús en la casa de Zaqueo, ¿no? Todos conocemos los relatos de la Biblia, del Evangelio también, ¿no? Que nos menciona que Jesús cuando llega, pues, ¿no? Llega a Jericó, mucha gente, sabemos que cuando llegaba a un pueblo mucha gente lo seguía, había, ¿no? Una multitud de personas estaban ahí, ¿no? Entonces, y había un hombre rico llamado Zaqueo, que era justamente recaudador de impuestos, ¿no? El jefe de los publicanos, era muy rico, que quería ver a Jesús, ¿no? Quería ver a Jesús entre tanta multitud, y él básicamente era una persona de baja estatura, y por la multitud pues no podía llegar a verlo, y lo que decide pues es subirse a un árbol, ¿no? Sube a un árbol para poder verlo, y justo cuando Jesús pasa por ahí lo ve, ¿no? Lo ve subido al árbol, pues, ¿no? Y le dice, ¿no? Zaqueo, apresúrate en descender porque es preciso que yo me aloje hoy en tu casa, le dice, ¿no? Entonces eso le dice Jesús a Zaqueo cuando lo ve en el árbol. Y él muy contento baja ¿no? A saludarlo, y lo recibe en su casa, ¿no? Para que se hospeden, cenan, ¿no? Eh, y coman, ¿no? Y en este caso, pues, Zaqueo le dice, ¿no? Que yo doy la mitad de mis bienes a los pobres, dice, ¿no? Y si a alguno le hice daño, en lo que quiera que sea, se lo retribuiré cuadruplicado, ¿no? Entonces, es una reflexión que nos trae esta parte del Evangelio, ¿no? Y Jesús responde, pues, que la salvación ha llegado, ¿no? A la casa de este hombre, ¿no? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que había perdido, ¿no? A pesar de que
esta persona, este hombre Zaqueo, era un recaudador de impuestos, era un hombre rico. Muchas personas lo tildaban de persona, de una mala persona, de que abusaba de los otros, ¿no? De los pobres, a quitar sus impuestos, pero con la llegada de Jesús, él tiene un cambio, y él puede ver, ¿no? Y él, de todos los bienes que tenía, dice, voy a dar todos los bienes, la mitad de mis bienes los voy a dar a los pobres, y si a alguien le hice daño, se lo voy a retribuir, ¿no? Dándole en forma cuadruplicada. Y Jesús, pues al ver esta acción, él menciona, ¿no? Que la salvación ha llegado a la casa de Zaqueo, porque es lo que Dios justamente viene a salvar, lo que había perdido. Todas las personas tenemos esa visión de caridad, y a pesar de que tengamos muchos bienes materiales, pues siempre podemos tener y hacer esta caridad, compartir los bienes con, ¿no? Los bienes materiales con otras personas de repente que no lo tienen, o que no tienen esta posibilidad, ¿no? Creo que ese es el mensaje, y eso es lo que nos pide Dios para poder ir teniendo un poco en la salvación de nuestro espíritu, ¿no? Con respecto a lo que es la caridad. Entonces, un poco el mensaje que nos da este pasaje del Evangelio. Bien, y luego nos menciona pues el Evangelio otra parábola, ¿no? La parábola del el mal rico, dice, ¿no? Y cómo nos dice esta parábola, que había un hombre rico, que se vestía de púrpura, de lino fino, ¿no? Ropas muy finísimas, y tenía sendas muy espléndidas, ¿no? En su casa, pero a la vez también había un mendigo llamado Lázaro, ¿no? Y que siempre estaba en la puerta de su casa, ¿no? De este hombre rico, estaba herido, ¿no? Lleno de llagas, y lo que Lázaro quería era saciarse, pues, de un poco de las migajas, de algo que podría encontrar, o que caiga, ¿no? A la puerta de la comida que pueda tener, pero nadie le hacía caso, nadie le atendía, nadie le daba nada a Lázaro, ¿no? Porque era una persona, pues, ¿no? Pobre, que estaba ahí solo en la puerta, ¿no? Y en un tiempo, pues, ambos mueren, tanto Lázaro, el pobre, como el hombre rico también mueren, y van hacia Dios, ¿no? Y se van a encontrarse con Abraham, menciona el Evangelio, la vida, y Lázaro va al cielo, Abraham se encuentra con Abraham, y el rico pues va al infierno, ¿no? Es lo que menciona en la Biblia, el Evangelio. Abraham envía, y el hombre rico, pues, al ver su sufrimiento, al ver lo que está padeciendo, porque le tocó, ¿no? Por su avaricia, por el no compartir con sus acciones en su vida material, les toca pasar, pues, ¿no? Nosotros conocemos con lo que es el umbral, y le toca sufrir ese padecimiento, ¿no? De la parte de su espíritu, por la actitud que tuvo cuando estuvo en vida, cuando estuvo encarnado. Entonces, y a lo lejos, pues, en ese espacio del pasaje de esta parábola nos menciona que el hombre rico levanta la mirada y ve hacia el cielo, y ve a Abraham con Lázaro, y le pide a Abraham que envíe, pues, a Lázaro, y que moje la punta de sus dedos para que pueda saciar, ¿no? Y mojar su lengua, ¿no? Y saciar su sed. Y Abraham le dice que no es posible, porque hay un abismo, ¿no? Nadie puede cruzar de este lado hacia el otro, ¿no? Ni viceversa, ni, ni el cielo hacia el umbral o el infierno, ni el infierno al cielo. Entonces, eso le menciona a Abraham, y que no es posible, y que porque ahí existe un abismo entre esos dos. Y entonces, y luego el hombre rico pues le dice, entonces envíalo a mis hermanos, ¿no? Tengo 5 hermanos, y envía a Lázaro a darles testimonio de lo que estoy pasando, de las penurias que estoy pasando, para que ellos remedien, ¿no? Y no lleguen aquí como yo. Entonces él quería que sus hermanos tuvieran ese mensaje, y que no pasen, no lleguen al mismo sitio donde él había llegado por sus malas acciones que tuvo cuando estuvo en vida, ¿no? Entonces, eso es un poco este mensaje, ¿no? Y bueno, y Abraham le menciona, pues, que sus hermanos tienen que a Moisés y a los profetas, y que los escuchen, y el hombre rico le responde, no, pues no, ellos no lo escucharán, porque conoce a sus hermanos, sabe que de repente la soberbia, el no querer entender o escuchar la palabra de Dios. Pero el mensaje es que escuchen la palabra de Dios para entender lo que Dios nos dice, o nos da el mensaje de cómo debemos actuar con la riqueza, con los bienes materiales, para no llegar a ese
¿no? A ese punto en el nivel espiritual y podamos adelantar y poder mejorar nuestras siguientes vidas espirituales, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que nos menciona esta parábola, ¿no? Entonces, y aquí le dice, ¿no? Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pues ahora él es el que es consolado y tú atormentado. Entonces, a todos los que nosotros nos dejamos de repente deslumbrar, tener de repente, ¿no? Algo de orgullo la obtención de bienes materiales, por no aceptar la palabra de Dios con respecto al uso de los bienes materiales, de las riquezas. eh, y si ya cuando pasemos a un plano espiritual, nos dice, ¿no? Dios nos va a decir que de repente podemos llegar a un umbral, a algún lugar de repente no tan agradable en nuestro espíritu, hasta que llegue a aprender, ¿no? Eso es un poco el mensaje, y que si y por no escuchar la palabra de Dios, pues nos puede tocar eso, ¿no? Al igual que este hombre rico y que quería un poco arrepentirse y darle el mensaje a sus hermanos, pero ya por sus acciones, él dice, ya recibió sus bienes en vida, ¿no? En su vida. Y ahora, quien no los tuvo, pues él pasa a ser consolado en el plano espiritual, ¿no? Ese es un poco lo que yo puedo entender sobre esta parábola, ¿no? Luego tenemos la parábola de los talentos, ¿no? Y esto es un mensaje muy bonito, muy importante, ¿no? Con respecto al uso de las riquezas. ¿Qué nos dice esta parábola, no? Dice que el Señor Dios obra como un hombre que, debiendo hacer un viaje largo, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes, ¿no? Y ¿qué es lo que hizo? ¿No? Había un hombre, había un hombre, ¿no? Que tenía bienes, era rico, y que al querer hacer un viaje largo, por un buen tiempo, él decide llamar a 3 de sus siervos y darles, ¿no? Algo de sus bienes, justamente, y lo que hace es que al primero de ellos les da justamente 5 talentos, ¿no? Ahí como se ve 5 talentos se le refería a unas monedas, ¿no? 5 talentos a uno de ellos, a otro le da 2 y a un tercero le da solamente 1, ¿no? Es un poco se entiende, ¿no? La parte metafórica de esto es que Dios obra como este hombre que reparte sus talentos a 3 siervos. Entonces Él nos da justamente algo que nosotros podemos aprovechar y usar, ¿no? Es lo que nos dice esta parte de la parábola. Entonces le da a los 3 siervos de acuerdo a su capacidad, obviamente, ¿no? Ellos tienen cierta capacidad y este hombre reparte 5 talentos a uno porque lo ve más capaz, 2 talentos a otro porque de repente tiene un poco de menos habilidad y un talento a un tercer siervo, ¿no? Y luego se va de viaje y el que recibió 5 pues vio lo que pudo obtener y con eso pues hace negocios, va a comerciar, ¿no? A hacer comercio y lo invierte y gana 5 talentos más, ¿no? Eso es lo que hace con el tiempo, con lo que le dio este señor. El segundo, pues que recibió 2 talentos también, ¿no? También va y hace comercio, ¿no? Lo invierte y también recupera y puede lograr y gana 2 talentos más, entonces ya tiene 4, ¿no? El primero tuvo al total 10 y el segundo 4. Pero el tercero, que solamente recibió un talento, lo que hizo, pues, ¿no? Tuvo miedo, no quiso hacer nada, lo que hizo fue enterrarlo, ¿no? Lo que hizo fue enterrarlo, hizo un hueco y lo enterró y esperó, pues ahí se echó a dormir, no hizo nada y se esperó a que regrese, pues, algún día, pues, el Señor, ¿no? El amo. Y cuando regresó el Señor, los llamó a cuentas, ¿no? Es decir, el Señor, pues, a que les había dado, cedido parte de sus bienes, eh, pues, para que puedan, ¿no? Utilizarlos, hacerlos, los llama a cuentas para saber qué hicieron con esos talentos que le dio. Y, ¿no? Y justamente le pregunta al primero, ¿no? Y le dice, pues, ¿qué hizo con los 5 talentos? Y él dice, mire, ¿no, señor? Yo que usted me confió esto, yo invertí, trabajé y gané 5 talentos más, aquí están los 10, ¿no? Lo que usted me dio más lo que pude ganar con lo que usted me dio. Y lo felicita, el Señor lo felicita, es muy bueno, es un buen servidor, ¿no? Y que con algo poco que te di fuiste fiel y con eso pues obtendrás, ¿no? Y pues con eso vas a obtener muchas cosas más. Bien, al segundo también le dijo qué es lo que hizo y también al darle 2 talentos le dice, ¿no? Señor, mire, usted me dio también 2 talentos, yo con lo que pude hacer y con lo que pude trabajar, lo pude invertir y también logré ganar
talentos más, y aquí están los 4, ¿no? Entonces le entrega. Y también le dice, ¿no? Y también lo felicitó, que era muy buen siervo, por lo que con algo poco que le di, también lo supo utilizar bien y pudo ganar algo, ¿no? Entonces es muy importante. Sin embargo, al tercer siervo, al que le dio un talento, él le dice, ¿no? ¿Qué es lo que hizo? Y él dice, pues no, es que yo tuve miedo, pues usted, como usted recogía y todo eso, no, pues lo que hice fue enterrarlo y esperar a su regreso, y aquí está el talento que me dio, y le doy solo lo que le dio. Y entonces el Señor le dice pues que es un siervo malo y perezoso, ¿no? Porque al menos hubieras colocado mi dinero en los banqueros y así lo pudiera haber retirado con intereses. Entonces, ¿no? Por lo que no hizo nada y simplemente, como vimos ahí en la imagen, se echó a dormir después de enterrarlo. Y le dice, pues no, quítenle ese talento y désenlo al que tiene 10, ¿no? Entonces, el mensaje, ¿no? Justamente final, dice, porque Jesús menciona al final de la parábola, porque se dará a todos aquellos que ya tienen, y aquellos acumularán más bienes, pero aquel que no tiene, se le quitará aún lo que parece que tiene. ¿Qué significa eso? ¿Qué podemos entender de esta parábola, no? El mensaje, ¿no? que podemos, o que yo puedo entender, que Dios nos da algunas habilidades muchas veces, o capacidades, dependiendo de cómo nosotros nos podamos comportar, para poder vivir en esta vida material y poder ¿no? valernos de nosotros mismos. Entonces, y tiene que ver, si nosotros recibimos algo, una capacidad, algo, pues debemos utilizarla para poder hacer el bien y para poder generar esa riqueza, ¿no? Y de repente, y el mensaje que dice, no ser como el hombre que enterró ese talento, lo ocultó y se echó a dormir y no hizo nada, ¿no? Entonces, ¿y por qué aquellos que se comportan de esa manera, Dios les quitará lo que tiene, lo poco que tiene, y se le dará al que más tiene? Porque los que más tienen, pues, pueden hacer fructificar esos, ¿no? esos talentos, esas capacidades, esas riquezas que pueden tener, o sea, generar más, ¿no? Y aquí podemos entender por qué las personas ricas, pues, siempre tienen más, o generan más riqueza, porque tienen capacidad para poder generar riqueza. Y muchos nos pensamos, ¿no? Y la diferencia, ¿no? Y luego vamos a entrar un poco al análisis del Evangelio. Eh, ¿Por qué otras personas no tienen bienes materiales, no tienen nada y están de repente en la pobreza? Tal vez porque son como la persona, como el tercer siervo de esta palabra, ¿no? Porque no hacen nada por generar sus talentos, por generar eso, generar esa riqueza. Entonces hay que pensar un poco también el mensaje que nos da Dios con respecto al uso de nuestras capacidades para poder generar estas riquezas. Bien, entonces, las pruebas de la riqueza y la miseria, ¿no? Entonces, vamos ya a entrar justamente un poco a lo que el análisis, a lo que nos dice el Evangelio, al mensaje de los espíritus, del espiritismo, con respecto a las riquezas, ¿no? Y es una muy prueba, la riqueza es, si la riqueza fuera un obstáculo absoluto para la salvación de los que la poseen, y si Dios nos dio esa riqueza, entonces la hubiera puesto en manos de algunas personas como un instrumento de perdición sin recursos. Entonces muchas veces nosotros escuchamos, no, oye, no, el dinero es malo, la riqueza es malo, los ricos no van a entrar al reino de los cielos, dice, ¿no? Como nos dice el primer mensaje. Pero si realmente fuera malo y al pie de la letra lo consideramos como la riqueza algo malo y algo de un obstáculo para entrar al reino de Dios, Dios lo hubiera puesto en a esas personas que tienen la riqueza sin salvación, ¿no? Entonces, eso es un poco algo contradictorio, ¿no? Con respecto al Dios de bien, al Dios que nos da esas posibilidades de salvarnos, de querer adelantar siempre, de querer mejorar. Entonces, es algo contradictorio. Entonces, yo pienso que la riqueza es una prueba, ¿no? Es una prueba, sí, te lleva a obtener la riqueza en algunas personas, te lleva, puede llegar una tentación al orgullo, ¿no? Al egoísmo. Entonces es un lazo, te puede traer un lazo muy poderoso que une al hombre a la tierra, ¿no? Y desvía los pensamientos del cielo, del reino de Dios, de lo que realmente quiere Dios para nosotros, de nuestro adelantamiento espiritual, ¿no? Entonces, eso es un poco la tentación, o sea, es un poco la prueba que venimos a pasar. Aquellas personas que vienen a la prueba de obtener la riqueza, ¿no? Entonces,
Entonces, en eso debemos pensar, pero no es totalmente algo que es malo y que, no es, que nos va a negar la salvación, porque el que pasa incluso de algunas personas que vienen y nacen pobres y tienen una prueba de miseria, pero muchas veces con las actividades que hacen, las capacidades que tienen, pasan de la miseria a la fortuna, ¿no? Y ha habido casos así, y muchas veces en ese paso pues se olvidan, ¿no?, de su primera posición, se olvidan de que fueron pobres alguna vez, de que estuvieron en la miseria en algunas veces, en algunos casos, y se olvidan de las personas con las que compartían esta situación y no les ayudan, ¿no? Y inclusive se vuelven insensibles y egoístas. Entonces, ha habido casos que sí, ¿no? Y por eso que la riqueza y la miseria pues son pruebas en realidad, y la más peligrosa incluso es la riqueza. La prueba de la riqueza es muy peligrosa porque te lleva, ¿no? Te da la tentación de ser egoísta, insensible, de llevarte el orgullo. Entonces, es una prueba muy grande para aquellos que poseen la riqueza o que las pueden obtener. Bien, entonces, la riqueza es sin duda una prueba muy difícil, ¿no? Y más peligrosa que la miseria por las consecuencias que pueda traer, por las tentaciones a las que nos lleva, por la fascinación. Entonces, es por eso que recordemos el mensaje, ¿no? El primer mensaje, la primera lámina que vimos del joven que le pregunta a Jesús, ¿no? ¿Qué debo hacer para tener la salvación? Y después que le dice que cumple, y a pesar de que cumple todos los mandamientos, y Jesús le dice, ¿no? Vende todos tus bienes y dáselo a los pobres, y él se va triste porque no está dispuesto a hacer eso. Entonces, el apego a los bienes terrestres es un gran obstáculo para la salvación. No es la riqueza el obstáculo, sino el apegarse a esa riqueza, el apegarse a los bienes ese es el real obstáculo para la salvación, y muchos de los que las personas la poseen tienen ese apego muy, muy fuerte y se olvidan del mensaje de Dios, del mensaje de salvación, en el cual, ¿no? Que nos puede llevar a un buen uso, ¿no?, de la riqueza para poder tener esa salvación. Entonces, la consecuencia de estas palabras, si la tomamos en forma muy rigurosa o en su acepción muy literal, sería abolir la fortuna, ¿no? Sería la abolición de la fortuna, porque pues, lo podemos considerar como perniciosa para la felicidad futura o como origen de una multitud de males en la tierra, ¿no? Entonces, eso sería, si es que tomamos literalmente que la fortuna es malo, entonces eso no es el verdadero mensaje que nos da Dios según el Evangelio del Espiritismo. Entonces, en lo que realmente, no, si lo tomamos así, sería también condenar el trabajo. ¿Cómo es que obtenemos la riqueza? ¿No? La riqueza se obtiene, o las personas la obtienen como producto de un trabajo, ¿no? Entonces, y tenemos que, si decimos que la fortuna es mala, la fortuna es perniciosa, va a ser un obstáculo para obtener la salvación, entonces indirectamente estamos diciendo que el trabajo también es malo, porque la riqueza se obtiene con el trabajo, con el esfuerzo de las personas aquí en la tierra. Entonces, sería como condenar el trabajo, y eso es algo contradictorio, ¿no?, con la ley del progreso. Recordemos que las personas, el hombre está aquí en la tierra, pues justamente para poder, ¿no?, traer el progreso justamente, ¿no?, a la tierra, y a través de la ley, ¿no?, mediante la ley del progreso, y eso se hace con trabajo, ¿no? El trabajo del hombre es bueno, y como consecuencia del trabajo, pues las personas en la tierra van a obtener bienes, van a obtener riquezas, ¿no? Entonces, eso es muy importante tener en cuenta. Entonces, no es un obstáculo la riqueza para el tema de la salvación, ¿no? Y aparte, no tomarlo de forma, desde ese punto de vista, porque estaría en contradicción con la ley del progreso, que es una ley de Dios. Entonces, eh, a pesar de que haga el camino difícil, ¿sí?, ¿no?, porque es una prueba muy grande, la riqueza nos puede hacer el camino difícil para la salvación, no significa que lo haga imposible, ¿no? Entonces, y que nos puede haber un medio de salvación entre las manos de aquel que sepa servirse de ella. Entonces, aquellos que tienen la riqueza y saben servirse de acuerdo a lo que nos dice Dios, de acuerdo a lo que al mensaje que nos da Dios en el espiritismo, entonces puedes hacer un camino de salvación también. El buen uso, ¿no? Y saber servirse, ¿no?,
correctamente de la riqueza que pueda obtener con su trabajo, ¿no? Entonces, ese es un poco el mensaje de esta parte del Evangelio. Entonces, ¿cuál tendría que ser la utilidad de esta fortuna o la utilidad providencial de la fortuna, ¿no? Dice, ¿no? De toda la riqueza. Pues si la riqueza es el origen de muchos males, ¿no? En realidad sí es el origen de muchos males, sí excita a tantas, ¿no? A tantas pasiones y se provoca también tantos crímenes. No se debe culpar a la riqueza, ¿no? No se debe culpar a la cosa, al objeto, a la riqueza en sí o a la fortuna, sino al hombre que abusa de ella, ¿no? Así como abusa de muchos de los dones que Dios le puede dar. ¿Bien? Entonces, el abuso hace pernicioso todo lo que podría ser útil, lo cual es consecuencia del estado de inferioridad del mundo terrestre. Entonces, es muy importante tener en cuenta de que no debemos abusar de la riqueza ni usarlo inadecuadamente, ¿no? Si la riqueza produce el mal, Dios no la hubiera puesto en la tierra, ¿no? Al hombre que le toca hacer salir de ella el bien. Entonces, es importante tener en cuenta, o sea, nosotros, si Dios puso en manos de unas personas la riqueza, ¿no? De algunas personas la riqueza, le toca a esa persona, a ese hombre, hacer salir el bien de esa riqueza. Ese es el fin, la finalidad de que Dios le haya puesto la riqueza, la fortuna en manos de algunas personas. Entonces, pero todos tenemos, pues, venimos también aquí con un libre albedrío, ¿no? Y de acuerdo a eso, pues, a nuestras decisiones, a nuestras propias decisiones de acuerdo a nuestro libre albedrío, es que vamos a actuar de alguna u otra manera y vamos a usar la riqueza, pues, de acuerdo a nuestra forma de pensar, a nuestro libre albedrío. Entonces, el hombre sí tiene por misión trabajar, ¿no? Trabajar para mejorar la tierra, para la mejora material de la tierra, hacerla producir, porque la población aumenta constantemente, entonces muchas personas, muchos espíritus vienen a encarnarse pues para seguir su adelantamiento espiritual. Nosotros venimos a la tierra a aprender, a mejorar espiritualmente para que nuestro espíritu progrese, ¿no? Eso es una ley natural. Entonces, en cada vida que nos toca, justamente la misión del hombre es hacer, mejorar materialmente la tierra, pues para que todas las personas puedan ir progresando y así el adelantamiento, tanto en la vida material como en la vida espiritual, pueda realizarse de acuerdo a las leyes divinas. Entonces, y es muy importante que esto materialmente, las poblaciones sigan creciendo y haya más conexión entre ellas. Entonces, por eso es que aumentan, ¿no? Aumentan el comercio, aumentan los niveles de comunicación, la ciencia, la tecnología. Todo eso es algo que ya los hombres vienen con una capacidad, ¿no? Y vienen, pues, por muchos años se vienen adelantando, se vienen descubriendo nuevos adelantamientos, nuevas tecnologías materiales justamente que se obran por los siglos, por el trabajo del hombre de mucho tiempo, de muchos siglos, y ha habido un desarrollo material, ¿no? Y que con ello ha traído pues justamente el desarrollo de la ciencia, que nos ha dado los medios justamente para ejecutar estas actividades con más rapidez, con más seguridad, ¿no? Pero llevarlos a cabo son necesarios justamente estos recursos, ¿no? Entonces es muy importante tener este punto de vista. Eso es la ley del progreso, la ley del trabajo. Todos debemos venir a este mundo a desarrollar esta ley del trabajo y obtener, pues, como resultado cierta parte de la riqueza, ¿no? Como consecuencia, pues es el buen uso de los bienes materiales. Bien, entonces, eso es lo que nos dice esta parte, la forma de cómo debemos usar. Entonces, la necesidad le ha hecho al hombre crear la riqueza, ¿no? Como le ha hecho también descubrir la ciencia, ¿no? A través de todas sus incursiones tecnológicas, el trabajo que se realiza. Entonces, esta es una actividad indispensable para estos mismos trabajos y aumenta el desarrollo de la inteligencia, ¿no? Entonces, el desarrollo material, el trabajo material aquí en la Tierra, nos hace desarrollar justamente nuestras actividades, nuestra inteligencia, nos ayuda a satisfacer nuestras necesidades materiales, ¿no? Ese es el primer paso un poco para el desarrollo y el progreso del hombre, desarrollarlo aquí en la Tierra. ¿Por qué? Porque como resultado de ese desarrollo material, de esa obtención de esa riqueza material, le ayudará el cubrir todas sus necesidades, el no estar pensando de repente en, oye, en dónde voy a dormir, en dónde voy a vivir, en qué cosa voy a comer de repente mañana,
Entonces, el tener esa actividad, esos trabajos materiales y el generar esa riqueza, nos va a ir satisfaciendo esas necesidades materiales en primera instancia, ¿no? En primer momento. Pero luego de eso, una vez que estén cubiertas y si tenemos la suficiente riqueza para poder satisfacer, eso ya deja de ser o deja pasar, pasa a ser un segundo plano en esta prioridad de repente mental o intelectual, porque ya está cubierta. Entonces, eso es el objetivo, creo yo, desde la utilidad de la fortuna o de la riqueza, el saber utilizarla para satisfacer las necesidades del hombre, las necesidades materiales, para que posteriormente nos ayude, más tarde nos ayude a comprender las grandes verdades morales, ¿no? Entonces vamos a tener de repente más tiempo más para poder, ¿no? Y ya las personas que tienen ciertas necesidades materiales cubiertas pueden ir pensando en algo más, ¿no? Acercarse más a la parte espiritual, a la parte moral, y poder entender cuáles han sido, ¿no? Cuál es la visión que venimos, ¿no? La verdadera misión que venimos a cumplir aquí en la tierra y la ayuda a los demás, la ayuda al prójimo. Entonces, eso creo que nos conlleva un poco la verdadera utilidad que debemos hacer, ¿no? Para la fortuna. Bien, ¿y por qué, no? La gran pregunta, ¿no? La gran pregunta, ¿por qué hay una desigualdad, ¿no? De las riquezas? Ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Y que el Evangelio nos dice que es en vano que queramos resolver, ¿no? ¿Por qué a todos los hombres no son igualmente ricos? ¿No? Gran pregunta y que siempre ha sido una pregunta que ha venido por muchos, muchos años y que ha sido motivo de conflictos sociales, ¿no? A nivel mundial durante toda la época de vida del hombre, ¿no? De historia del hombre aquí en la tierra. Entonces, pero el Evangelio nos da la respuesta, ¿no? La respuesta y dice, la desigualdad de las riquezas es uno de los problemas que en vano a veces se quiere resolver, ¿no? Si solo se atiende a la vida actual. Si solo pensamos en esta vida actual, es un problema que no se va a poder resolver. Bien, entonces ese es un mensaje, ¿no? ¿Y por qué? ¿No? ¿Y por qué nos dice cuál es la respuesta a esta pregunta? ¿Por qué no son los hombres igualmente ricos? Porque la respuesta la tenemos cada uno de nosotros. Todas las personas no son iguales, ¿no? No somos iguales, no somos igual en inteligencia, no somos en actitud, no somos igualmente laboriosos, ¿no? O activos para adquirir, ¿no? Hacer trabajo y adquirir diferentes tipos de ganancias, ¿no? Entonces, tenemos diferentes capacidades, todas las personas somos diferentes, unas son más laboriosas que otras, otras son más hábiles para obtener, realizar más actividades que otras y poder generar esas riquezas en mucho menos tiempo. Entonces, esa diferencia de capacidades hace que es la respuesta a que no todas las personas pues, son igualmente ricos, ¿no? Y también no todos son sobrios y previsores para conservar, ¿no? Muchas personas que tienen y pueden obtener riquezas con su trabajo o su habilidad, pero también no conservan y la malgastan muy rápidamente y también llegan a quedar nuevamente en la pobreza o en la miseria. Entonces, por esas diferencias de capacidades que tenemos aquí en la Tierra, todas las personas no son igualmente ricas. Además, el mensaje, y está demostrado matemáticamente, lo que dice, ¿no? Que si toda la fortuna de la Tierra, del planeta, se reparte igualmente en todas las personas, solo nos quedaría una mínima parte y que fuera insuficiente para que todos vivan. Bien, entonces eso es algo que es muy cierto y se puede demostrar, ¿no? Según la capacidad que, ¿no? La persona, el número de habitantes que tiene la Tierra y todo lo que se puede estudiar. Entonces, si a todos nos toca, de la riqueza que existe en el mundo, nos toca, se reparte todos por igual, nos va a llegar una mínima parte y sería insuficiente. Bien, entonces, y además, si suponiendo que en algún momento se puede hacer esa repartición y se llega a dar a todos por igual, ese equilibrio se rompería, ¿no? Es decir, en algún momento a todos se reparte toda la riqueza del mundo, se reparte a todas las personas por igual, y en algún momento por las diversas caracteres, capacidades y actitudes que ya lo hemos mencionado, ese equilibrio se va a romper. Y algunos van a empezar a obtener de otros con trabajo, ¿no? Justamente, y va a generar más riqueza y va a romperse ese equilibrio muy rápido. Y ahora, y suponiendo, ¿no? Y suponiendo que sea posible que se mantenga, ¿no? Este equilibrio, ¿no? Todos se les reparte toda la riqueza y todos ya pueden servir, ¿no? Puede ser duradera, no se rompiera el equilibrio, y teniendo para que cada uno apenas lo necesario para vivir. Entonces, esto
¿qué traería como consecuencia, no? Daría como resultado del agotamiento de todos los grandes trabajos. Es decir, si todos recibiéramos la riqueza así, de un momento a otro, y bueno, todos nos repartieran a todos la riqueza por igual, y todos, pues, y ese equilibrio se mantiene, ¿no? Y nos alcanza solo para vivir como lo justo. Entonces, ¿qué nos traería como resultado? Que los grandes trabajos, pues, se terminarían. Nadie quisiera trabajar porque tuviera lo necesario para vivir. Entonces, los grandes trabajos, las grandes empresas, el bienestar de la humanidad seguiría terminando. Entonces, ¿y qué conllevaría eso? A que la ley del progreso, pues, se estancaría, ¿no? No habría trabajo, no habría grandes empresas, no habría descubrimientos, no habría adelantamientos para que el progreso continúe, ¿no? No habría ese aguijón, justamente, que trae, que empuja los grandes descubrimientos para las empresas útiles, ¿no? Y eso es algo que también Dios no lo da, porque está la ley de progreso y nosotros como personas debemos progresar, debemos descubrir, está la ciencia, Dios nos ha dado la ciencia para valernos de ella y de hacer los grandes descubrimientos para el adelantamiento material, y que eso nos va a llevar, hemos visto, a un adelantamiento espiritual, ¿no? Y si Dios lo concreta, si Dios lo concentra, esa riqueza en ciertos puntos, solamente en algunas personas, es porque desde allí debe esparcirse en cantidad suficiente según las necesidades, ¿no? Entonces, eso es básicamente el mensaje de Dios, por qué existe la desigualdad y qué es cómo es que debemos aceptarla, ¿no? Entonces, ese es un poco el mensaje eh, del Evangelio. Entonces, y muchas veces pensamos, ¿no? Pero entonces, ¿por qué Dios, si la concentra en algunas personas, por qué la ha puesto en manos de personas incapaces muchas veces, ¿no? En hacerla fructificar para el bien de todos, ¿no? Y eso también es una prueba de sabiduría, ¿no? Y de bondad. Entonces, recordemos, ya hemos dicho, la prueba de la riqueza es una prueba muy difícil para aquellas personas que en esta vida llegan a obtenerla o llegan a poseerla. Entonces, si Dios les ha puesto esa prueba, es porque algo tienen que aprender, y con su libre albedrío, pues encontrar ese verdadero fin del uso correcto de la riqueza. Una prueba de sabiduría, una prueba de bondad, pero le da al hombre el libre albedrío, ¿no? Para que pueda decidir, ¿no? Ha querido que llegase por su propia experiencia a de poder diferenciar el bien y el mal, ¿no? Entonces, esa es la decisión y la prueba que tiene cada persona que llega a obtener riqueza en esta vida, ¿no? O en la vida que le toque. En la práctica del bien fuese el resultado, pues, de sus esfuerzos y de su propia voluntad. No debe ser conducido fatalmente ni al bien ni al mal, ¿no? O sea, es decir, si Dios le diera, ¿no? La riqueza y lo conduce, le da cosas, ¿no? Los lleva, entonces no sería algo, un mérito para su adelantamiento. Entonces, él tiene que, por eso al hombre le da el libre albedrío de poder decidir, y él mismo debe conducirse y saber diferenciar el bien y el mal, ¿no? Entonces, ese es un poco el mensaje que nos da la parte del Evangelio, de por qué la riqueza no se reparte en forma igual para todos, y qué es lo que debemos hacer, ¿no? Si es que en algún momento nos toca en alguna vida, pues, tener esta riqueza, esta fortuna, ¿no? Entonces, la fortuna es un medio para probar moralmente, ¿no? Para probarnos moralmente, o para probar a la persona que la tiene, su verdadero uso, pero al mismo tiempo es un poderoso medio de acción para el progreso, ¿no? Aquellas personas que tienen la posibilidad de que han generado esa riqueza, pues deben usarla como un medio para el progreso, ¿no? Y no quiere que quede, y no se queda por mucho tiempo, justamente. Dios no quiere que esa riqueza se quede por mucho tiempo de manera improductiva, ¿no? Es por eso que la cambia también, ¿no? Cada cierto tiempo la cambia de personas, la cambia de posición de las personas a las que deben poseer esta riqueza, justamente para que puedan ensayarse y puedan saber servirse, aprender a servirse de ella, y también probar el uso de la misma, ¿no? Para saber qué cosas es lo que pueden hacer con esa riqueza. Entonces, pero muchas veces hay la imposibilidad, pues, de que todos la tengan al mismo tiempo, ¿no? No se puede tener la riqueza de todas las personas al mismo tiempo. Entonces, algunos la hemos poseído en alguna vida anterior, ¿no? Otros la poseen ahora. ¿Por qué? Porque tal vez en una vida anterior no la poseyeron, y ahora le toca, es su turno saber servirse de ellas. Y de repente en una próxima vida, según su merecimiento, de cómo la utilizaron en esta vida, de repente en una vida posterior ya no la van a poseer.
¿no? Y les va a tocar de repente la prueba de la miseria porque la usaron mal en algún momento en esta vida. Entonces eso lo podemos saber como resultado de la ley de causa y efecto, ¿no? Entonces, todos en algún momento nos va a tocar poseer la riqueza en la vida material, ya sea, si no es en esta vida actual, de repente en alguna vida posterior, o tal vez ya la hemos poseído en alguna vida anterior. Entonces, eso es lo que tenemos que pensar, ¿no? En alguna de las existencias, si es que la tenemos ahora, tal vez mañana ya no la vamos a tener, o si no la tenemos ahora, tal vez ya la tuvimos anteriormente tal vez la volvemos a poder tener en una vida posteriores. Entonces, eso va a depender de cómo nos conducimos en esta vida, de cuál es nuestro adelantamiento moral y cuál es cómo es que hacemos o cómo es que llevamos nuestra vida de acuerdo a a lo que Dios nos dice para nuestro adelantamiento espiritual, ¿no? Entonces, debemos ver que para unos, ¿no? Para los ricos, la prueba es muy difícil, ¿no? La prueba de caridad, la prueba de abnegación, de querer, ¿no? De servir a otros, de generar para otros bienes, ¿no? ¿No? Un buen uso de esa riqueza. Y para los pobres, ¿no? La pobreza es una prueba para aquellos, ¿no? Que la tienen, pues, de la paciencia, de la resignación, del aprender de ello, ¿no? Y de poder conducir tu vida, pues, en forma muy, muy buena, pues, para poder adelantarnos. Y justamente la prueba de la pobreza nos ayuda mucho más incluso a nuestro adelantamiento espiritual. ¿Bien? Bien, entonces Dios es justo dando la riqueza a semejantes personas. A veces nos lamentamos, ¿no? Con razón al ver el uso miserable de algunas personas que poseen la fortuna, ¿no? Justamente con envidias, con orgullo, con egoísmo, con codicia, ¿no? Y a veces nos preguntamos si es justo, pues, que Dios les dé a estas personas la riqueza sabiendo cómo actúan, ¿no? Y es que el hombre solo tuviera una existencia, nada justificaría, ¿no? Es semejante repartición. Entonces, si vemos, no todos no sabemos lo que otras personas pueden haber pasado en vidas anteriores. Entonces, si vemos desde ese punto de vista de las encarnaciones anteriores, pues sí, necesariamente sabemos que existe la ley de causa y efecto, y algunos que poseen la riqueza, y si en esta vida se comportan mal, no saben usar correctamente la riqueza por ley de causa y efecto, pues en las siguientes existencias no la van a tener, ¿no? Va a ser una prueba muy grande para su espíritu, y que lo que es ahora también, ¿no? Si se les puso en esta condición, en esta vida, es para que puedan aprender, ¿no? Y puedan llevar esa vida correcta y generar, pues, para otros, porque dice Dios, lo que nos dice el mensaje, ¿no? La pone en ciertos lugares, le da a algunas personas para su buen uso y que desde ese punto se distribuya para otros, ¿no? Entonces, eso es el mensaje final, ¿no? Entonces, el pobre pues no tiene motivo de acusar a la providencia ni de envidiar a los ricos, ¿no? Y los ricos tampoco lo tienen para glorificarse por lo que poseen. Entonces no hay motivo, no hay justificación de renegar. Si nos tocó ser pobres, si no tenemos en esta vida, tal vez la tuvimos en algún momento, entonces es una prueba que debemos pasar. No debemos renegar ni acusar a Dios ni a la providencia, o sea, de por qué vivimos esta vida de miseria, ¿no? No es así, sino aceptarla y de repente si tenemos alguna capacidad qué estamos, ¿no? Pensar qué estamos haciendo nosotros, qué capacidad tenemos para poder generar algo de riqueza o para que parte de esa riqueza nos llegue a nosotros también en esta vida. Entonces es algo que debemos pensar, ¿no? Y tampoco los ricos, no es motivo el que posean esta riqueza, no tienen por qué glorificarse, ¿no? Ni hacer daño a otros, ni sentirse más que otros, ¿no? Porque eso no es el mensaje, el verdadero mensaje de la posesión de la riqueza. Bien, entonces, la verdadera propiedad, ¿no? Justamente el Evangelio nos dice, el hombre no posee en propiedad, sino lo que puede llevarse de este mundo. Entonces, si algunos nacen y llegan a obtener riqueza material, realmente esa no es la verdadera propiedad, no es lo que conseguimos materialmente, ¿no? Lo que encontramos cuando llegamos a este mundo es justamente, ¿no? Toda la parte material solamente lo podemos disfrutar en esta vida, en este mundo, ¿no? Pero eso no es la verdadera propiedad.
vamos a disfrutar de él, vamos a usarlo, ¿no? Hacer uso de esta riqueza mientras permanecemos en este mundo. Pero después que partimos debemos dejarlo todo, debemos abandonarlo, ¿no? Esa no es la verdadera posesión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se posee? ¿No? Solamente poseemos todo lo que no lo podemos llevar. Nada de lo que puede usarse en el cuerpo, ¿no? Es de nuestra propiedad, ¿no? Si todo lo que es para el uso de alma, ¿no? Todo lo que usamos para nuestro espíritu, para nuestra alma, eso sí es nuestra verdadera propiedad. La inteligencia, los conocimientos, las cualidades morales que tenemos, lo que aprendemos, ¿no? Esa es nuestra verdadera propiedad, ¿no? Esto es lo que traemos cuando llegamos al mundo material. ¿Qué es lo que traemos cuando nacemos en la tierra? Pues traemos nuestro aprendizaje, ¿no? En nuestro espíritu llevamos nuestro aprendizaje de muchas existencias, nuestras cualidades morales, los conocimientos que podemos adquirir, la inteligencia de todo el desarrollo, ¿no? De vidas anteriores que viene ya innato en nuestro espíritu, ¿no? Si bien tenemos el velo del olvido y no recordamos nada de vidas anteriores, pero ya venimos con esa predisposición a seguir aprendiendo y adelantando más. Esas cualidades morales que debemos descubrir y por nuestro libre albedrío saber usar en esta vida para nuestro adelantamiento, esa es nuestra verdadera propiedad. Todo lo que encontramos aquí como bienes materiales, ya sea riqueza o pocos bienes materiales que podamos encontrar, que lo usamos para beneficio de nuestro cuerpo, de nuestra vida material, eso es eso es pasajero, esa no es la verdadera propiedad, porque no lo podemos llevar cuando nos vamos de esta vida material, ¿no? De este mundo terrenal. Entonces, y esta inteligencia, estas cualidades morales, eso es lo que nos va a servir en la vida espiritual, ¿no? En el otro, cuando partimos de aquí y pasamos al otro plano espiritual, lo que nos sirve es lo que aprendemos, en los conocimientos, la inteligencia, las cualidades morales sobre todo, ¿no? Y eso es lo que depende el ser más rico cuando uno se va y cuando uno llega a la vida terrenal, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que aprender. ¿Y cómo aprendemos eso? Pues la forma de cómo nos conducimos, de nuestro libre albedrío. Entonces, cuando un hombre va de a un país lejano, por ejemplo, arregla sus maletas, ¿no? Hace lo que va a utilizar, y nosotros pues salimos, ¿no? Básicamente con lo que nos es útil, vamos a utilizar. No cargamos todas nuestras cosas que existen en nuestra casa, ¿no? Entonces solamente nos llevamos lo que es útil, lo que nos va a servir. Igual cuando partimos de esta vida, solamente nos llevamos lo que nos va a servir en el plano espiritual. No nos llevamos todos los bienes materiales, ¿no? Y aquel viajero, pues cuando llega a una posada, ¿no? A un hotel, a una posada, a un hostal, pues si es que tiene las posibilidades de pagar, pues coge una buena habitación con todas las comodidades. Pero si tienes poco dinero, pues escogerás una habitación de repente más modesta, un poco menos cómoda, ¿no? Porque no tienes las posibilidades. Sin embargo, pues si no tienes nada, pues te tienes que buscar dónde pasar la noche, dónde dormir, ¿no? Entonces es muy complicado para aquellas personas que no tienen nada. Entonces eso es lo que sucede al hombre cuando llega al mundo de los espíritus, ¿no? Vamos a llegar medidos pues de acuerdo a nuestra riqueza espiritual, ¿no? Si nuestra riqueza espiritual es muy grande, vamos a llegar a muy buenos sitios, a una vida espiritual, ¿no? A una colonia de repente donde hay mayor adelantamiento espiritual y vamos a tener mayor satisfacción para nuestro espíritu. Sin embargo, si nuestro aprendizaje, nuestra riqueza espiritual es poca, no es muy buena, entonces no vamos a llegar a un sitio. Y si no tenemos esa capacidad, pues tal vez nos lleguemos a aprender o llevemos a un umbral, dependiendo de cómo nos hemos comportado en la vida espiritual. Entonces, en la vida espiritual la riqueza no se mide por el valor de los bienes que podamos haber conseguido en la tierra, ¿no? Sino que se mide por nuestra capacidad moral, por nuestras cualidades, por nuestro aprendizaje que hemos tenido en nuestro espíritu, en nuestra alma. Entonces, un rico puede ser pobre en el plano espiritual, ¿no? Y viceversa, un pobre puede ser muy rico en el plano espiritual si es pobre en la vida terrenal. Entonces, eso va a depender de cómo nos hemos conducido, ¿no? En esta tierra. Bien, entonces sí, cuando lleguemos, pues allá no nos van a decir, la vida espiritual, la entrada no se compra con oro, ¿no? Aquí nos van a decir, no se compran los puestos, sino se gana con el bien que se ha hecho.
Entonces, eso es un poco el mensaje de la verdadera propiedad. Entonces, con la moneda terrestre podéis haber comprado campos, casas, palacios, pero aquí, en el plano espiritual, se paga con todas las cualidades del corazón, ¿no? Eso es la verdadera propiedad. Bien, los bienes de la tierra le pertenecen a Dios, que los da según su voluntad, no siendo el hombre más que un usufructuario o administrador más o menos íntegro e inteligente, ¿no? Entonces, vale tampoco la propiedad individual del hombre, que Dios a veces, muchas veces los burla, ¿no? Y les da a menudo la riqueza, pero a veces también hace que, según su voluntad, hace que las pueda perder de un momento a otro y se le puede escapar la fortuna que cree poseer, ¿no? Como lo podemos haber visto, ¿no? En lo que es en la parábola del más rico, ¿no? O sea, el rico sensato, ¿no? Que acumula simplemente, pero de un momento a otro puede perderla también. Inclusive muchos a veces quieren acumular o veces para heredarla después a sus hijos, a sus nietos. Entonces, la herencia de la fortuna puede ser, puede ser de repente algo, algo válido, ¿no? El querer de repente guardar para nuestros hijos, para nuestros nietos, de repente nuestra descendencia, pero es muy importante que podamos saber diferenciar, ¿no? Cómo estamos adquiriendo esa riqueza y cómo la estamos utilizando, ¿no? Entonces, sin ninguna duda, ¿no? Hay fortuna legítima, que es la que se adquiere honestamente, ¿no? Porque una propiedad solo se adquiere legítimamente cuando para poseerla no se ha hecho daño a nadie, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Porque si nosotros hacemos uso de la riqueza y la logramos y hacemos daño para conseguirla, también eso no es, al final no viene a ser un buen uso de la riqueza, ¿no? Porque se nos va a pedir cuenta de la moneda mal adquirida, ¿no? En perjuicio de otros. Si hemos hecho daño a alguien para conseguir la riqueza, pues eso también Dios nos va a poner por ley de causa y efecto, nos va a pasar, pues, ¿no? Vamos a tener consecuencias, ya sea en esta vida o en próximas vidas, tal vez, de las penurias que podamos pasar, ¿no? Por el mal uso o la mala obtención de las riquezas haciendo daño a otras personas, ¿no? eh, Dios ha podido de repente recompensar a algunos por los esfuerzos que tenemos para conseguir la riqueza, por la perseverancia que a veces tenemos en los trabajos que realizamos, ¿no? Pero la hace servir para la satisfacción de los sentidos, si es que eso nos hace, solamente lo hacemos para satisfacer nuestro orgullo, nuestra satisfacción propia, y de repente nos genera algo de repente de codicia, de envidia hacia otras personas. Entonces, esos sentimientos nos hacen de repente que no aprovechemos bien, ¿no? El uso, no hagamos un buen uso de la riqueza, ¿no? Entonces, eso es muy importante para todos los que de repente logran poseer, ¿no? Algo de los bienes materiales que tiene, pues tratemos de ver que sea todo lo que se adquiere haciendo daño a otras personas, es mm, anula todo el mérito del trabajo que podamos haber hecho, ¿no? Para poder lograr esos bienes en la tierra. Entonces, si no actuamos bien, si no lo obtenemos bien, pues a un momento Dios nos dirá, pues que cuando pasemos al plano espiritual, que ya la riqueza ya la hemos obtenido, ¿no? Ya hemos recibido nuestra recompensa en la tierra, ¿no? Si es que la usamos de forma incorrecta y nos embarga el orgullo, nos embarga la codicia, ¿no? El odio de repente por haber hecho un mal uso de la riqueza o por haberla obtenido en forma incorrecta. Bien, el empleo de la fortuna. Entonces pasemos un poco a qué es lo que nos dice el empleo de la fortuna. Recordemos, ¿no? El capítulo nos dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Dice, acordaos bien de esto, ¿no? ¿Por qué debemos acordarnos de esta frase? Eh, Porque a veces nos domina, ¿no? El amor al oro, a las riquezas, al oro, dice, ¿no? Nos domina el amor a los bienes materiales, y que, y que muchas veces personas que hasta venderían su alma por poseer, ¿no? Dicen así, venderían mi alma por poseer riquezas, tesoros, y que no, eso nos lleva a elevar, ¿no? Entonces,
es el empleo de la fortuna debe, debe estar libre de todas esas ¿no? Esas pasiones bajas, ¿no? Goces de las pasiones, porque si es que esa tiene el uso de la riqueza o la obtención de la riqueza tiene como finalidad el servirnos a nosotros mismos, a cubrir esas bajas pasiones, a tener orgullo, entonces eso nos aleja de lo que Dios nos da como enseñanza, como mandamiento, ¿no? Y eso es la verdadera riqueza, es lo que digamos aprender. Entonces, es por eso que se menciona este mensaje, ¿no? Si la riqueza nos da como consecuencia el egoísmo, el orgullo, entonces nos aleja de Dios y no estamos sirviendo a Dios, ¿bien? Pero es importante, por eso es que dice, no se puede servir a Dios y a las riquezas porque por la prueba que pasamos y por la consecuencia que podamos tener. Entonces, ¿cuál sería el mejor empleo de la fortuna? Y la respuesta nos la da el Evangelio, dice, buscad en estas palabras, amaos los unos a los otros, ¿no? Y la solución a ese problema, ¿no? Está ahí, en el secreto de emplear bien las riquezas, ¿no? Y en una sola palabra lo podemos definir, pues, como caridad, ¿no? Eso es básicamente lo que nos da el mensaje del empleo, de la fortuna, del buen uso de la riqueza. Pero no esa caridad de repente fría, ¿no? Esa caridad egoísta que de repente salimos a repartir pues lo que nos sobra, ¿no? Lo que no nos es útil. Entonces eso no lo hacemos de repente con frialdad, lo hacemos de repente con el fin de humillar de repente a alguien. Entonces eso no es la verdadera caridad, ¿no? Está bien, sí, si tienes bienes, si te sobra algo, pues puedes dárselo, ¿no? Puedes darlo en caridad, puedes darlo, pero también Dios nos dice, da algo de lo que no te es, de lo que no te sobra, de lo que no te es superfluo, pero dalo con prudencia, dice, ¿no? Dalo con prudencia, dalo sin humillaciones, dalo siempre haciendo, ¿no? ¿No? En caridad, haciendo que la persona se sienta bien, a la cual tú ayudas. Entonces, ese es el verdadero uso de la fortuna, ¿no? Lo que Dios nos indica, cómo debemos hacer el empleo de la riqueza, ¿no? El buen uso de la riqueza. Sabemos que la caridad es muy importante como virtud y se hace sin hacer humillaciones, sin querer humillar al otro, ¿no? El mal uso consiste en hacerlos solo por servir a su satisfacción personal, ¿no? Al contrario, el uso es bueno siempre que resulta un bien cualquiera para otros. Si hacemos el bien para otros, siempre ahí está el mérito, ¿no? Y proporcionando el sacrificio que uno se impone. Si de repente, inclusive si voy a hacer un sacrificio por dar a otros, me estoy privando de algo para dar caridad a otras personas, para que tengan el bien otras personas, incluso ahí está el mayor provecho de la riqueza, el mejor empleo de la fortuna y de la riqueza. Bien, entonces por eso que me dice el mensaje, ¿no? El Evangelio. Si eres rico, está bien, da lo que te puede sobrar, da lo superfluo, pero también da un poco de lo que te es necesario, ¿no? Si algo te es necesario, también dalo como caridad. ¿Por qué? Porque ahí está el verdadero, ¿no? El sacrificio de desprenderse de algo para el bien de otros, ahí está la verdadera caridad, ¿no? Entonces, eso es un poco, y darlo con prudencia también, ¿no? Sin tratar de hacer daño a otras, al prójimo o a otras personas. Bien, entonces, la misión, ¿no? Dice, ¿no? La beneficencia solo es un modo de emplear la fortuna o la riqueza, ¿no? Consuela la miseria actual, apacigua el hombre, guarda del frío, da un asilo al que no lo tiene, ¿no? Pero un deber también imperioso y meritorio consiste en precaver la miseria. Entonces, podemos dar la caridad, beneficencia a otros, damos donaciones, eso es muy bueno y eso está bien, pero es solamente una forma, ¿no? De lo que tenemos, de lo que podamos dar. Pero también el buen empleo de la fortuna también es prevenir esa miseria, ¿no? Hacer que de repente las personas salgan de esa miseria, ¿no? La misión de las grandes fortunas, de las grandes, ¿no? De los grandes bienes materiales, por eso es que se distribuyen a pocas personas, Dios lo distribuye a pocas personas en esta vida, es que es justamente por los trabajos de todas las clases que pueden hacerse y ejecutarse con esa fortuna. Y aun cuando redunden en su provecho legítimo, no existiría menos el bien por el trabajo que se desarrolla, ¿no? La inteligencia,
y lo que se eleva es la dignidad del hombre, ¿no? Con el trabajo sabemos que elevamos la dignidad del hombre. Entonces siempre es bueno saber que se puede dar a alguien, ¿no? De comer, se puede dar caridad a alguien, pero una persona se siente mucho más provechosa cuando se gana ese pan que come, ¿no? Cuando, cuando puede ganarse con su propio esfuerzo, con su propio trabajo, a lo material que pueda conseguir. Entonces, y justamente ese es el verdadero, ¿no? Uno de los mensajes que nos da Dios en el Evangelio es que el verdadero empleo de la fortuna, ¿no? Uno de ellos es la donación, la caridad, pero también las grandes fortunas lo que hacen es producir, ¿no? Esos grandes trabajos, el dar trabajo a otras personas, sacarlos de la miseria con el esfuerzo, con el trabajo de esas personas, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice el Evangelio con el gran, sobre el empleo de las grandes fortunas, de las grandes riquezas, ¿no? La fortuna concentrada en una mano debe ser como un manantial de agua viva que esparce la fecundidad y el bienestar a su alrededor, ¿no? Entonces, esa fortuna que se concentra en un lugar, pues debe hacerse, ¿no? Producir. Dios nos da el mensaje de que debe emplearse para generar trabajo a otras personas, para prevenir la miseria, para eliminar la miseria de otros, ¿no? A través del empleo de los grandes trabajos, porque solamente los grandes trabajos se pueden conseguir con el empleo de estas grandes fortunas, ¿no? Y lo comparamos aquí justamente, ¿no? Con lo que habíamos mencionado de la parábola de los talentos, ¿no? Que hizo este señor cuando le entregó, ¿no? 5 talentos a un siervo, 3 talentos a uno y 1 talento al tercero. Entonces ahí lo comparamos, ¿no? ¿Qué hizo el primer siervo con sus 5 talentos? Le dio algo, ¿no? Una cantidad buena, lo invirtió, lo trabajó y produjo más, ¿no? Y obviamente en esa producción pues tuvo un beneficio, ¿no? De trabajo, ¿no? Y que hizo el que tuvo 2 talentos también, pero el que tuvo uno no hizo nada, no lo hizo, no produjo esa riqueza. Entonces, eso es justamente lo que Dios nos dice, ¿no? Él escondió, el tercer siervo escondió en la tierra, ¿no? Es la imagen justamente de los avaros, ¿no? Que cuyas manos la fortuna es improductiva, ¿no? Reciben algo y lo quieren guardar para ellos mismos, ¿no? Y no la producen, es improductiva para otros. Entonces, al generar trabajo, al generar con la riqueza, estamos produciendo, ¿no? Algo más y también ayudamos a que otros produzcan también su propia riqueza por sus propios bienes materiales. Ese es un poco el mensaje con respecto al empleo de la fortuna, ¿no? Al verdadero empleo de la fortuna. Entonces, el mensaje no dice, dar limosnas cuando sea necesario, pero tanto como sea posible, convertirla en salario, a fin de que el que la reciba no se avergüence. ¿Bien? Entonces, eso es mucho más, ¿no? Mucho más meritorio en el empleo de la fortuna. Bien, y el siguiente mensaje es el desprendimiento de los bienes terrestres, ¿no? ¿Qué podemos hacer, ¿no? Como este análisis de este punto? Dice, vuestro amor a los bienes terrestres es una de las mayores trabas para vuestro adelantamiento moral y espiritual, y es por ese apego a la posesión que suprimes vuestras facultades afectivas, concentrándolas todas en las cosas materiales, ¿no? Entonces, aquí vemos, ¿no? Y nuevamente recordamos el mensaje de este joven, ¿no? Lo que nos va a obstaculizar nuestro adelantamiento espiritual es el apegarnos, ¿no? A los bienes terrestres. Entonces, tenemos que aprender a, a desprendernos de esos bienes, a no apegar, no tener ese apego material, porque en algún momento los vamos a dejar. Cuando partimos de esta vida y pasamos a pleno espiritual, todos los bienes materiales los vamos a dejar, solamente nos vamos con nuestro conocimiento, nuestra inteligencia, nuestra capacidad moral, ¿no? Nuestro aprendizaje moral, eso es lo que nos llevamos y eso es lo que nos va a servir en siguientes existencias. Bien, entonces tenemos que aprender ¿no? A desprendernos de esos bienes materiales, de la fortuna, del apego material que se tiene en la tierra. Entonces ya venga la fortuna de vuestra familia, o si la habéis ganado con vuestro trabajo, hay una cosa que nunca debemos olvidar, que todo lo que viene de Dios y todo vuelve a Él, ¿no? Entonces todo lo que recibimos materialmente, todo lo que podemos conseguir es por la voluntad de Dios, por designio de Dios, porque así lo de repente lo planificamos en nuestra programación espiritual para esta vida, decidimos pasar esa prueba en esta vida por voluntad de Dios para poder seguir en nuestro adelantamiento. Sin embargo, tenemos que aprender que eso es así, que nuestro libre albedrío nos debe llevar al buen uso de esta fortuna. Así la hayamos recibido por nuestra familia, por vuestra herencia,
pues debemos usarla correctamente, ¿no? O si la conseguimos por nuestro propio trabajo, y de la igual forma. Siempre debemos recordar que todos esos bienes materiales, toda esa fortuna, la hemos podido conseguir por voluntad de Dios, porque Dios nos las puso en nuestra mano para su buen uso y para que desde allí pueda llegar el bienestar para otras personas. Bien, el despilfarro también, ¿no? Despilfarrar su fortuna también. Entonces, uno dirá, ah, ya, entonces, si tengo que desprenderme de mis bienes, las puedo despilfarrar, la voy a mal usar, lo voy a regalar. Entonces, pero eso tampoco, ¿no? El Evangelio nos dice que el desprendimiento no consiste en despilfarrar o malgastar la fortuna, ¿no? Entonces, el despilfarrar la fortuna no es un desprendimiento. No, no significa eso, sino eso es un descuido, ¿no? O una indiferencia, o una negligencia. Entonces, porque tú puedes hacer un buen uso de esa fortuna. Entonces, si lo despilfarras, lo malgastas, eso tampoco no es el desprendimiento, ¿no? El desprendimiento de los bienes terrestres consiste en apreciar la fortuna con su justo valor, ¿no? En saber servirse de ella para los otros y no solo para sí mismo, ¿no? Hay que sacrificar también a ella los intereses de la vida futura. Entonces, es muy importante saber cómo podemos utilizar esta fortuna, cuál es el verdadero uso que le podamos dar y también saber desprendernos de ella cuando lo necesitemos, ¿no? Cuando por sacrificio podamos ayudar a otras personas, ¿no? El perderla, ¿no? Sin murmurar también, también eso sí le place a Dios, ¿no? Al quitar, o sea, si la perdemos en algún momento también, no renegar, no renegar de las condiciones en que estamos, porque son pruebas que podamos pasar de repente, ¿no? Y que podemos seguir para nuestro adelantamiento espiritual, ¿no? Entonces, el Señor no ordena que uno se despoje de lo que posee para reducirse a una mendicidad voluntaria, ¿no? Entonces, no debemos desprendernos también de todo lo que poseemos para ser mendigos o para entrar en la miseria, porque de esa forma seríamos una carga más para la sociedad, ¿no? Entonces, obrar de ese modo sería complacer, ¿no? Comprender mal el desprendimiento de los bienes terrestres, ¿no? Entonces, el mensaje que nos da Dios de repente cuando le dice a este joven, ¿no? El mensaje que vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme, ¿no? No, el mensaje no es que vamos a dar todo, vamos a perder todo, vamos a regalar todo y nos quedamos en la miseria. Ese no es el verdadero mensaje, porque si nos quedamos en la miseria, pasamos a ser una carga para la sociedad, para otras personas. Entonces, ese no es el verdadero mensaje, ¿no? Lo que quiso decir Jesús con esto es que no te apegues a los bienes terrestres. Si lo tienes, hacer un buen uso de ellos, ¿no? Dáselo a los pobres en forma con prudencia, ya lo vimos en la lámina anterior, ¿no? Pero si te toca perderla en algún momento, tú puedes también no renegar de ello, no maldecir de ello de repente porque estás pasando por un mal momento, sino aprender de esa prueba y salir de repente con tu capacidad, con tu libre albedrío, saber usar. Eso es lo que de repente le complace a Dios cuando en algún momento puedes pasar por momentos difíciles en el tema material ¿no? O en el tema de no tener riquezas. Entonces, ese es el verdadero mensaje que nos dice sobre el emprendimiento. Entonces, debemos saber usar la riqueza correctamente, saber desprendernos de ella si en algún momento tenemos esa necesidad, pero no despilfarrarla, no hacerle un mal uso, porque no caer en una mendicidad completa, porque pasaríamos a ser una carga para otros, ¿no? Entonces, si soy pobre, no debemos envidiar a los ricos, porque la fortuna no es necesaria para la felicidad, ¿no? Para la felicidad, entendamos la felicidad espiritual para nuestro progreso. Si sois ricos, también no olvidéis que estos bienes se les ha confiado y que deben justificar su empleo como una cuenta, ¿no? Como una cuenta de tutela, de cuidado, porque no te pertenece. Ya hemos visto que no es tu verdadera propiedad, sino es algo que Dios te lo ha dado para que puedas ayudar a otros. ¿Bien? Entonces, ese es el verdadero mensaje. Entonces, no seamos depositarios infieles, ¿no? Como ese tercer siervo que enterró la fortuna, ¿no? Y no la hizo fructificar, no la hizo producir. Entonces, tampoco no nos valgamos de ella para satisfacer nuestro propio orgullo, ¿no? Entonces, eso es muy importante tener claro. Entonces, no nos creamos con el derecho de disponer únicamente solo para nosotros ¿no? Lo que Dios nos dio como un préstamo, ¿no? Y no como un don. Entonces, es muy importante aprender este mensaje,
¿no? Sobre el desprendimiento de esos bienes terrestres. Si no sabemos devolver, ¿no? No tenemos derecho de pedir y acordarnos pues de lo que se da a los pobres, paga la deuda de lo que ha contraído con Dios. Entonces, si Dios nos da, ¿no? Algo, justamente alguna capacidad, algo para poder generar esta riqueza o nos da la riqueza directamente, aprendemos que compartiendo, dando a los necesitados, haciendo caridad, esto es una forma de pagar esa deuda que nos ha dado, ¿no? Esa deuda que hemos contraído cuando Dios nos dio la capacidad de tener esta riqueza. Bien, entonces eso es básicamente lo que nos dice el Evangelio con respecto al desprendimiento de los bienes terrestres. Y la transmisión de la fortuna. Entonces, esta fortuna, como vimos en algún momento al principio, en virtud del cual el hombre es solo el depositario de la fortuna de la cual Dios le permite gozar durante su vida, le quita el derecho a transmitirla a sus descendientes. Bueno, no, el hombre puede transmitir perfectamente, dice, ¿no? Después de su muerte, aquello que ha usufructuado, ¿no? Si un hombre con su trabajo o de repente, ¿no? Ha conseguido una fortuna, bienes, riqueza, puede transmitirlos a sus hijos, ¿no? ¿No? A las siguientes, ¿no? Para su vida de ellos, eh, porque en efecto ese derecho está siempre subordinado a la voluntad de Dios, ¿no? Que puede, y cuando quiere, también impedir que sus descendientes puedan gozar de ello. Y hemos visto muchos casos, ¿no? Que muchas veces personas reciben herencias, reciben grandes riquezas, pero en el transcurso de un poco tiempo se les va de las manos, se les quita, lo pierden completamente por un mal uso, por su envidia, por su orgullo, o por X motivos, por no saberla usar bien, y ya han perdido muchas personas esa riqueza. Bien, y recordemos también que, o tal vez por lo que puedan haberla hecho de una mala manera, ¿no? La riqueza también que se obtiene de mala manera, en algún momento la puedes perder haciendo, si se obtuvo haciendo daño a otros, en algún momento Dios se la puede quitar también, ¿no? En muchos de los casos. Entonces, recordemos eso, es válido que podamos transmitirla, ¿no? Darla como herencia, lo que hemos obtenido en esta vida, cuando nos vamos al plano espiritual, para nuestros hijos, para los que se quedan en la tierra, pero enseñemos a hacer el buen uso de estos bienes materiales, ¿no? De acuerdo a la voluntad de Dios, para que esto se mantenga y siga siendo una herramienta de caridad, una herramienta para generar progreso, para generar trabajo y para sacar de la miseria a otras personas. Ese es el verdadero objetivo del buen uso de la riqueza, ¿no? Sin generar, pues, daño a otros, sin generar en nosotros mismos el sentimiento de orgullo, el sentimiento de humillar a otras personas. Entonces, eso no es bueno. Bien, entonces recordemos esos temas, esos puntos, pero también muchas veces también no caigamos en la avaricia, muchas veces queremos guardar y guardar, y con la excusa de repente ¿no? Y no compartimos con la excusa de, no, queremos guardar algo para mis hijos, quiero guardar algo para que mis hijos tengan con qué vivir, qué va a hacer. Eso es bueno, es válido desde el punto de vista de que queremos transmitir la herencia, la fortuna, de repente de algo o de algún bien material a nuestros hijos. Sí, en el pensamiento de unas personas, Dios es válido, pero si eso lo tomamos como una excusa, o que eso cubre de repente el trasfondo de querer guardar para mí, ¿no? O querer solamente satisfacer mis propias necesidades, y pongo como una excusa, no, lo quiero guardar para mis hijos, entonces, y por eso no quiero compartir, entonces eso sí está mal, ¿no? Entonces, Dios nos dice que no debemos poner como excusa el querer transmitir la fortuna para poder guardarla solamente como algo de nosotros, ¿no? Y no compartirla, porque si bien la podemos guardar, pero el uso de esa fortuna correctamente, el compartirla o dar trabajo a otros o dar caridad a otros, no va a ser de repente, o no va a eliminar de repente todos los bienes para que puedas transmitir algo a tus hijos, ¿no? Como transmitirlo como herencia. Entonces, hay que hacerlo de las dos formas, ¿no? Compartir haciendo el bien, haciendo caridad, dando trabajo a otros, tal vez, y va a ser mucho más fácil, que eso nos va a generar mucho más riqueza para poder de repente también tener y poder transmitir, siempre que no se haga daño a nadie, porque en algún momento, si Dios lo decide y si es su voluntad,
también lo puede quitar en cualquier momento, y se ha visto muchos casos, ¿no? De que la fortuna le ha llegado a algunos, pero al poco tiempo también se les ha ido de las manos, ¿no? Entonces, eso es un poco el mensaje que nos da este capítulo en lo que es el Evangelio, ¿no? El capítulo 16, ¿no? No se puede servir a Dios y a las riquezas. Y como conclusión de este capítulo, pues nos dice, ¿no? La riqueza es distribuida en la tierra según la capacidad del hombre para el desarrollo y progreso de la humanidad. Esa es una de las primeras conclusiones que he podido entender, y por qué no a todos se les da, no se les da por igual, no es distribuida en forma igual a todos, ¿no? Y que la riqueza es una gran prueba de Dios, ¿no? Incluso una mayor prueba que la pobreza o la miseria, porque nos enseña, ¿no? Al que la posee, nos enseña el valor de usarla bien, ¿no? Para los que la poseen y para el beneficio de otras personas también, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante que debemos recordar, ¿no? El uso de la riqueza que es agradable a Dios es el que se basa en la caridad llena de amor, ¿no? Y también ¿no? En las empresas que nosotros podamos tener, en el trabajo que podamos desarrollar, en el progreso que podamos desarrollar, porque para poder hacer progreso, desarrollo en la humanidad y generar beneficio a las personas, se requiere también grandes fortunas, grandes riquezas. Entonces, eso es el buen uso de las riquezas, ¿no? Y recordemos, la necesidad del hombre, ¿no? Le han hecho desarrollar su trabajo e inteligencia para crear riquezas. Esta inteligencia al principio se centra en sus necesidades materiales, pero posteriormente le ayudarán a comprender las grandes verdades morales. Y eso es algo muy importante, que yo lo tengo como conclusión personal, por qué estamos nosotros ahora justamente estudiando el Evangelio, la doctrina espírita, ¿no? Justamente todo lo que nos lleva a ser, de repente a desarrollarnos como mejores personas, como Dios, todo estudiar los mensajes de Jesús, los mensajes de Dios a través de los espíritus. Justamente estamos dedicándonos a esto, a enseñar a otras personas, a llevar o a conducir mejor sus vidas, para por su adelantamiento espiritual, ayudarles a hacer caridad también a otras personas, porque de repente ya hemos cubierto nuestras necesidades materiales, ¿no? Entonces, en algún momento de nuestras vidas, tal vez, nos hemos centrado en obtener trabajos, en centrarnos en obtener de repente beneficios materiales para cubrir nuestras necesidades materiales, pero creo que ya hemos llegado, ¿no? Y esa es la primera etapa, y lo dice el Evangelio. Las personas, las personas, el hombre en general, cubre o busca justamente generar esa riqueza, ¿no? Y desarrollar su trabajo, su inteligencia para crear esa riqueza. Y eso le ayuda a satisfacer sus propias necesidades materiales en primer lugar. Pero una vez que las tiene cubiertas, ¿cuál es la siguiente etapa? ¿Cuál es el siguiente paso para cubrir, para seguir adelantándome en forma, en mi desarrollo espiritual? Ya, como ya tengo cubiertas mis necesidades materiales, pues mi mente tiene que ir, ¿no? Dirigiéndose a las grandes verdades morales, a lo que nos enseña Dios, a la caridad. Entonces, es por eso que estamos de repente, ¿no? Veámonos a nosotros mismos. ¿Por qué estamos aquí compartiendo, ¿no? Este conocimiento, la doctrina espírita? Porque tal vez en algún momento ya hemos cubierto nuestras necesidades materiales y ya no estamos pensando, uy, tengo que trabajar, o tengo que darme mucho más tiempo en mi trabajo, en generar algo porque tengo que comer, tengo que pagar mis deudas. Entonces eso, creo que eso ya lo pasamos. Muchos de nosotros si nos ponemos a pensar particularmente, creo que tal vez nuestras vidas ya están en ese nivel. Particularmente, antes yo les puedo comentar, yo he tenido pasado por muchas dificultades económicas anteriormente, ¿no? Y casualmente he podido cubrir eso ya, llevar la parte material, ¿no? De la satisfacción material a un nivel de repente que me da una tranquilidad en este momento, y eso nace a partir de que yo entro al conocimiento de esta doctrina espírita, de poder estudiar, de poder compartir con todos ustedes, hermanos. Entonces, yo creo que eso nos ayuda un poco, ¿no? Es un poco el fin de las necesidades materiales, del uso de la riqueza, usarla en forma correcta, ayudar a otros, ayudar a generar trabajo en otros, ¿no? Para que puedan también generar su propia riqueza. Entonces, ese es el objetivo, creo, principal, la manera de conclusión personal. Y
y luego pues centrar nuestra mente en algo más, en querer comprender las verdades morales, las enseñanzas de Jesús, los mensajes de Dios a través de los espíritus, en conocer justamente esa doctrina espírita para ayudarnos a nuestro progreso moral. Bien, hermanos, eso es básicamente lo que quería compartir con todos ustedes. Espero que les haya gustado la charla, espero que les haya traído un buen mensaje, pueda aclararles algunas dudas de repente con respecto a este tema, y estamos pues para responder de repente alguna consulta que quisieran hacer cada uno de ustedes, ¿no? Muchas gracias a todos por su atención, y ya nos continuamos con la siguiente parte de la reunión del día de hoy. Pasemos entonces a las participaciones. ¿Alguien desea comentar o hacer alguna pregunta al respecto del tema del día de hoy? Yo, Ana C. Sí, Rosalía, te escuchamos. Buenas noches, queridos hermanos. Buenas noches, Giancarlo. Agradecerte realmente por este tema que lo has abordado en una forma tan profunda y concuerdo con las interpretaciones que has dado a las parábolas. Estoy totalmente en concordancia con tus opiniones, con tus conclusiones. Ha sido un tema esclarecedor, sobre todo ahora que lo podemos entender desde la perspectiva de la doctrina espírita. Antes podíamos haber escuchado, ¿no?, las parábolas, pero no podíamos entenderlos como lo entendemos ahora en toda su real dimensión. Y tú lo has abordado muy bien, tocando todos los temas, tanto de la parte bíblica como de la interpretación que le has dado de acuerdo a los conocimientos espíritas que ahora tenemos, ¿no? Entonces, solo agradecerte porque todos los puntos un poco controvertidos los has explicado muy bien, y darte las gracias por el tema que has tratado tan profundamente, ¿no? Y de acuerdo a los comentarios que has hecho a los temas, ¿no?, a los temas tratados, a los temas bíblicos. Realmente ahora que sabemos que la muerte no existe y que nuestro espíritu es el que tiene que progresar, el que tiene que avanzar, el que tiene que perfeccionarse, y que estamos aquí en la tierra con la misión o prueba, ¿no?, con los elementos que Dios nos da para cumplir nuestra misión aquí. Puede ser tanto en la pobreza o en la riqueza, pero es una misión que tenemos que cumplir de acuerdo a cómo hemos desarrollado en otras existencias nuestra vida, cómo nos hemos desarrollado en cuanto hemos sido pobres o hemos sido ricos, ¿no? Entonces tenemos que pasar por esas dos etapas, porque ello incluye el ser muy apegados, ¿no?, apegados a las riquezas, o muy resentidos si es que hemos sido pobres, y todo en nuestra existencia, ya sea en este planeta o en otros, siempre es para nuestro desarrollo, para nuestro progreso. Y esa es una gran enseñanza que tenemos ahora, que conocemos que tenemos esa posibilidad, ¿no?, de estar eternamente en un desarrollo espiritual, en un desarrollo intelectual, ¿no? Y no basarnos tanto en la parte material. Si no conociéramos la doctrina espírita, bueno, diríamos, bueno, las religiones un poco que nos atan y nos conminan a ser pobres, porque mediante la pobreza nos podemos volver más espirituales y Dios nos acepta más, ¿no? Entonces, de acuerdo ahora a la doctrina espírita y de acuerdo a las explicaciones que tú nos has dado, podemos entender que eso no es así, ¿no? Que los elementos que tenemos ahora son solamente eso, que venimos a este plano terrenal y no nos llevamos absolutamente nada, solo los conocimientos que hemos adquirido y las obras.
las obras que hacemos, ¿no? Muchas gracias, Giancarlo, por esta excelente disertación. Gracias. Gracias a ti, Rosalía, por tus palabras, ¿no? Gracias, Rosalía. ¿Alguien más desea hacer algún comentario al respecto de la charla? Voy a repetir porque recién se activa mi micrófono. Gracias, Rosalía. ¿Alguien más desea hacer algún comentario al respecto de la charla o alguna pregunta? Ceci, Sí, Silvia, te yo escuchamos. quería felicitar a Giancarlo por esta charla que ha sido tan esclarecedora, como bien nos dijo Rosalia. También concuerdo absolutamente en todas las explicaciones que ha hecho acerca de las parábolas. Y lo felicito porque hoy día nos ha presentado el Evangelio desde una visión espírita y no desde la visión que nos dieron, que nos dan las iglesias, ¿no? Y bajo el dogma, ¿no? Sino, este es un mensaje mucho más esclarecedor, o esclarecedor de acuerdo a la visión espírita que estamos teniendo con los conocimientos que estamos adquiriendo. Gracias, Giancarlo, por esta charla. Solamente quería felicitarlo por la charla. Gracias. Gracias, Silvia, también. Gracias, Chibi, por tu participación. ¿Alguien más desea decirnos algo sobre la charla o hacer alguna pregunta? Bueno, ok. Creo que ya nadie más desea decirnos nada. Voy a tomar la palabra. Entonces, ante todo, agradecerle a Giancarlo y felicitarlo por su charla muy bien elaborada. Y como Rosalía y Silvia, yo concuerdo totalmente con la interpretación de el evangelio que hiciste y todo la parte que nos das acerca de las riquezas, toda esa información que nos brindas mezclada con tu interpretación personal e inclusive alguna vivencia que has tenido, que nos dices que antes, o mejor dicho, después de haber conocido la doctrina que tuviste una mejora eh, en tu organización financiera, ¿no? Quizás sea porque cuando nosotros conocemos el espiritismo pasamos pues a ver el otro lado, ¿no? Cuando somos más terrenales y aún no hemos conocido ese lado espiritual o no tenemos la intención de desarrollarnos espiritualmente, simplemente queremos progresar materialmente porque el estar en la tierra es lo que nos deja así con ese deseo de salir adelante solo materialmente. Vemos situaciones, conocemos personas, nos volvemos más competitivos, en fin, queremos un bien, queremos otro, queremos viajes, queremos ropas, etcétera, etcétera. Eso no está mal. No está mal el querer tener un bienestar económico, no está mal querer tener un adelanto profesional, no está mal el querer compartir con nuestra familia buenos momentos, de repente en otras situaciones un viaje o ir a un restaurante, no está mal. Yo siempre digo que todo tiene que ser bien dosificado, porque los excesos son los que nos convierten eh, en personas derrochadoras muchas veces o también nos convierten en inconsecuentes. Entonces vamos por ahí utilizando hasta lo que no tenemos, ¿verdad? Vamos gastando a cuenta de, y eso hace con que nuestras vidas vayan desequilibrándose y pase esto ya a ser parte de nuestro día a día, se hace un mal hábito. Entonces Dios nos da la riqueza, Dios nos da la pobreza, extremo a extremo, de repente o de repente parte media, pero para que tengamos esa experiencia de saber administrar eh,
tanto nuestra vida terrenal como nuestra vida espiritual, para que si tenemos una riqueza la compartamos y vayamos practicando esa caridad con amor, con desinterés, sin esperar reconocimiento. Eso nos cuesta muchísimo más que de repente desprendernos de la riqueza. Ya otros casos nos cuesta más desprendernos de la riqueza y no lo hacemos simplemente, ¿verdad? Y nos da la pobreza para aprender también a compartir, de repente a recibir, a no tener ese orgullo, a no sentirnos humillados porque estamos recibiendo algo, a tener vamos a decir, la dignidad de seguir adelante o de repente de aprender a luchar mejor, de aprender a poder poner en práctica todas esas facultades que traemos a través de las existencias y que vamos aprendiendo y que en realidad la riqueza de cada uno de nosotros es esa, lo que aprendemos, que lo podemos, esa es la mejor riqueza, las vivencias, las experiencias, la sabiduría que vamos adquiriendo, porque es a través de esa sabiduría que nosotros también vamos a desarrollarnos espiritualmente. Y la próxima vez que venimos pues un poco más preparados, ¿no? Es como pasar de año cada existencia y vamos llevándonos todos esos conocimientos y también las experiencias vividas que también nos enseñan. Acuérdense que cada día es un aprendizaje, cada día es una lección. Y no está mal, como nos dice Giancarlo, el querer salir adelante, el querer luchar para tener riqueza, o de repente si venimos ya con la riqueza, el poner en práctica, eh, acrecentar esa riqueza. Mas no debemos olvidarnos que eso no puede subirse a la cabeza. Desde el momento que algo se nos sube a la cabeza, ya sea riqueza, ya sea fama, ya sea belleza, sea lo que sea, desde el momento en que perdemos el control de aquello en lo que sobresalimos, es que vienen nuestras caídas. Vienen nuestras caídas, ¿por qué? Porque no tenemos humildad y sin humildad no podemos avanzar en nada. Y acuérdense que vamos generando débitos por ahí y ni siquiera lo reconocemos porque nos parece tan normal, ya que como somos tan buenos en algo, se nos reconoce y ese reconocimiento muchas veces nos daña eh, el lado espiritual. Hay que saber controlar, hay que saber dosificar, hay que saber equilibrar en absoluto todo para que tengamos ese adelanto, ese real adelanto. El progreso material es bueno, como también lo mencionó él, porque a través de ese progreso material también se dan las descubiertas, ¿no? Las inversiones que se dan para las grandes empresas, para los laboratorios, para absolutamente todo el lado científico que va a desarrollar a la humanidad. Miren a dónde estamos en estos momentos, por ejemplo. Nos estamos comunicando a través de la distancia eh, por lo que llamamos Internet, por un aplicativo que se llama Messenger, que deriva de otro que se llama Facebook. Y si nos ponemos a desmenuzar, el dueño de Facebook es un jovencito que tuvo esa garra de salir adelante y progresó y continúa haciéndolo y es un gran altruista, si no lo saben, es un gran altruista y continúa saliendo adelante. Exactamente cómo es su carácter, cómo es su personalidad, no lo sabemos, pero esperemos que ese altruismo que Él nos muestra sea realmente sincero. Porque si tienes algo y lo compartes con sinceridad, por más chiquito que sea, ya es un adelanto espiritual. Ok, muchas gracias nuevamente, Giancarlo, te felicito más una vez y vamos a pasar ahora a lo siguiente.